Quisiera en primer lugar agradecer a la mesa redonda organizadora de este curso en el Congreso de la Asociación Española de Artroscopia, precisamente para hablar de la punción y el lavado y coguillado de las calcificaciones en el hombro. Todos sabemos que es un proceso muy frecuente, aproximadamente un 3 a 10% de la población, y que se caracteriza por una inflamación alrededor de los depósitos que se forman de cristales de carbonato cálcico en los tendones del hombro. La etiología es desconocida, la mayor parte no tiene clara causa, en algunas ocasiones se asocia a algún otro tipo de enfermedades, pero lo que parece que se produce claramente es una metaplasia que transforma los tenocitos en condrocitos e incrementa la presión intratendinosa, que es la que causa los depósitos cálcicos. Raro, lógicamente, en asociación con roturas, dado que se producen en el interior de los tendones, muy frecuente de forma bilateral y muy frecuente en mujeres más que en hombres. Desde el punto de vista evolutivo, el proceso, y esto es muy importante, cursa en tres fases. Una primera fase que sería la fase precalcificante, donde se producen alteraciones celulares y una metaplasia fibrocartilaginosa, que posteriormente se traduce en la verdadera fase importante, que es la calcificante, que a su vez está subdividida en otras tres. La fase formativa, donde se forma el calcio, en esta fase es donde se encuentran estas células similares a los condrocitos que producen el calcio. Una fase de reposo, que es donde finaliza esta deposición de calcio y se forma un tejido fibrocartilaginoso rodeando al depósito. Y una última fase, una fase resortiva, donde se comienza a producir la fagocitosis y aparecen células inflamatorias y macrófagos que producen la resorción y el reblandecimiento del calcio. Por último, la última fase sería una postcalcificante, donde ya el depósito cálcico es menos organizado, generalmente blando, con unos fibroblastos inmaduros y unos tenocitos con colágeno tipo 3. Esto además se asocia de una manera muy clara desde el punto de vista evolutivo con la propia clínica. El curso, de hecho, puede durar de meses a años y vemos que las fases tanto precalcificante como la fase formativa y de reposo se asocian con una clínica relativamente indolora, con un dolor producido casi siempre, en el caso que se produzca por un mero efecto mecánico, por el efecto masa, el aumento de la hipertrofia del tendón y un rozamiento secundario, mientras que la fase verdaderamente dolorosa es la asociada a la hiperemia, que es la fase resortiva y la fase postcalcificante. En estos casos incluso se puede producir un vaciamiento espontáneo de la calcificación con un dolor hiperagudo, especialmente cuando la calcificación se rompe y sale a bursa. Estas fases además se pueden diagnosticar también muy bien mediante pruebas complementarias. Aquí tenemos dos grandes campos, la radiología y la ecografía. En el campo de la radiografía ya Garner y Heyer en el 95 dividieron la clasificación en tres tipos que se asocian con este proceso evolutivo que comentábamos: el tipo inicial o formativo, donde se produce una calcificación homogénea, muy bien definida, una fase 2 o un tipo 2, donde la calcificación es más transparente, con una periferia muy poco definida, y una calcificación tipo 3, que es transparente, más blanda, con una forma más algodonosa, menos estructurada y con peor definición de bordes, que se asocia con la fase de resorción o la fase aguda. Esta clasificación radiográfica tiene además su comparación desde el punto de vista ecográfico. De hecho, Vilchez y Mira en el 2014 prácticamente superponen la clasificación ecográfica y la radiológica. También tenemos un tipo 1 con unas calcificaciones muy duras que se asociarían a esta fase formativa con una sombra acústica muy definida, como vemos en la imagen. Una fase o tipo 2, una forma mixta, donde las calcificaciones producen una sombra acústica muy tenue y un refuerzo en el borde superior, y unas calcificaciones tipo 3, donde ya no vemos prácticamente sombra acústica, son más difíciles por ello de diagnosticar. Estaríamos en una fase resortiva avanzada y no se produce esta sombra acústica con unas zonas hiperecogénicas puntiformes en el interior del tendón. Desde el punto de vista de las ventajas de la ecografía, nos permite en primer lugar diagnosticar la calcificación, ver si es intratendinosa,
o incluso si es bursal y dentro de las intratendinosas saber si estamos hablando de una calcificación en el supraespinoso, bien en el infraespinoso o incluso en el subescapular, siendo mucho más frecuentes las del supraespinoso, y por otro lado asociarlas a la distancia que se produce al tendón del bíceps, cosa que puede ser importante si luego queremos hacer el vaciamiento quirúrgico, de tal manera que podamos referenciar en distancia sobre el tendón del bíceps el inicio de la calcificación. Por otro lado, es importante desde el punto de vista ecográfico que nos permite valorar si las calcificaciones son grandes o son pequeñas, si están fragmentadas, si son únicas o múltiples, como en este caso donde tenemos dos, es decir, nos da unos detalles de la morfología de la propia calcificación. Y por último, si producen o están asociadas con una hipertrofia tendinosa, como vemos aquí, el tendón no produce una clara hipertrofia, mientras que aquí el tendón está claramente engrosado. Este efecto en calcificaciones indoloras puede ser secundario la clínica a ese efecto mecánico o de roce que comentábamos previamente, con lo cual grandes ventajas desde el punto de vista ecográfico, y por eso se considera hoy en día pues, una de las pruebas de elección. Ya vemos aquí esta calcificación como tiene que pasar en exploraciones dinámicas por debajo del reborde de la sombra acústica del acromion, y como esa hipertrofia tendinosa tiene dificultades de paso aquí, esta dificultad por la calcificación en el subescapular en relación con la porción corta del tendón del bíceps y cómo se tiene que cuasi comprimir la calcificación, lógicamente en estos casos se producirá este efecto de rozamiento secundario que estábamos comentando. Desde el punto de vista del tratamiento, la propuesta de punción de calcificaciones es muy antigua. De hecho, se habló al principio que las punciones ciegas ya eran superiores incluso al tratamiento con AINES. A su vez, las punciones bajo escopia eran superiores a las ciegas, y estamos viendo y se ha demostrado que las ecoguiadas, y hay muchas referencias desde el punto de vista hidrográfico en este sentido, son mejores que las escópicas y mejores que las ciegas, con lo cual esta propuesta de punción de calcificaciones es muy antigua, se inició por medios puramente fluoroscópicos y posteriormente se ha derivado a este tratamiento desde el punto de vista de control ecoguiado. Desde el punto de vista de las indicaciones, solo calcificaciones dolorosas desde el punto de vista clínico, porque la mayor parte además son asintomáticas, y en cuanto al tamaño, los mejores resultados en calcificaciones grandes, mayores de 6 milímetros, con peor resultado en pequeñas y múltiples. Adicionalmente a esto, desde el punto de vista de indicaciones, lo más importante desde el punto de vista ecográfico es que los mejores resultados se evidencian en calcificaciones pastosas, como vemos aquí, prácticamente sin sombra acústica, en tipos 3, en la fase ya claramente fagocitaria, resortiva de la calcificación, o incluso cuando han salido y han producido una rotura a la bursa y la calcificación está en la bursa. En estos casos, calcificaciones bursales y resortivas tienen mucho mejor resultado. Desde el punto de vista del tratamiento, la sistemática que hacemos es muy similar a la que hace prácticamente ya todo el mundo. Paciente sentado en una camilla, se marca primero el centro de la calcificación en el eje transversal, para posteriormente hacer una infiltración en bursa hasta la propia calcificación, como vemos aquí, llegamos con la aguja hasta la bursa y hasta el borde de la calcificación, y una vez que ya hemos llegado al borde de la calcificación con una aguja ya mucho más gruesa, en este caso de 18 Gs, entramos en el interior de la calcificación, como estamos viendo aquí, como guiamos la aguja al interior de la calcificación, y comenzamos lo que conocemos como un barbotaje, es decir, meter presión con anestesia, la presión con un cono Luer dentro de la calcificación para buscar romper esta calcificación, y que esta calcificación posteriormente, por efecto de la propia presión introducida en el interior, en el eje longitudinal, comience a refluir el calcio, como vemos aquí, es decir, llega un momento que se rompe esa calcificación y sale este polvo de calcio en forma de nubes cálcicas a través de un mecanismo continuo de presión, como estamos viendo, y estamos con esta presión positiva consiguiendo la salida de la calcificación. Vemos el barbotaje, cómo se va produciendo con presión únicamente del anestésico en el interior. Vemos más imágenes de esta salida de polvo a la calcificación, ya vemos cómo salen estas nubes de polvo a nivel de la calcificación y cómo se hincha el tendón por efecto de la presión positiva de la aguja en el centro de la calcificación. Sistema no muy complejo y que saca todas estas nubes, sobre todo en la fase claramente resortiva de la calcificación. Por último, siempre terminamos poniendo, precisamente porque la fistulización que permite la aguja hace que siga saliendo a bursa cierto calcio, lo cual hace que esté indicado el inyectar al final un esteroide como triamcinolona en el interior de la bursa para minimizar el efecto inflamatorio
post-procedimiento. Desde el punto de vista de calcificaciones en bursa, son calcificaciones ya muy específicas, como vemos ya fuera del propio tendón, que llegan a la bursa. En este caso la calcificación suele ser más pastosa, generalmente el último elemento de salida del calcio, como vemos aquí prácticamente líquido, y aquí lo que hacemos es inyectar con una aguja directamente a la bursa, como vemos aquí, y el suero, y lavamos en la zona ya no tendinosa, sino en la zona de declive bursal. Al mes se suelen ver claras evidencias en la radiografía de resolución de la calcificación. Se ve muy frecuente este tatuaje en la propia bursa por restos de las calcificaciones, es decir, la calcificación desaparece a nivel tendinoso y se ve a nivel bursal. Podemos ver más ejemplos de estas características: rotura de la calcificación, pequeño tatuaje bursal al final del procedimiento. Los resultados, y hay metaanálisis que indican tasas de éxito cercanos al 94%, la disminución claramente más significativa son en calcificaciones mayores, en este estudio 71% de mejora clínica de radiografía a los 6 meses, aquí inciden mucho en este estudio el que se haga en la fase resortiva, con éxito entre el 67 y el 91%, el factor predictivo importante de la fase del proceso calcificante, por eso es tan importante conocer realmente estos estadios desde el punto de vista de la calcificación, y el tratamiento debe intentar romper la calcificación porque implica posteriormente su resorción. Muy escasas complicaciones, estamos hablando de una aguja, aquí vemos cómo estamos golpeando con la aguja en una calcificación que no podemos perforar precisamente por la dureza de la propia calcificación, con lo cual muy importante el puncionar en fase resortiva de la calcificación. En conclusiones, la ecografía ha demostrado ser un sistema muy útil para guiar diferentes tratamientos de la tendinopatía calcificante en el hombro. La punción y el lavado de las calcificaciones en el hombro ofrecen mejores resultados que la punción ciega o fluoroscópica. Es un procedimiento muy sencillo, pero que requiere máxima precisión y por ello conocimientos ecográficos avanzados. Siempre pensar en estas calcificaciones resortivas, blandas, incluyendo las bursales, que son las que más éxito tienen desde el punto de vista de la resolución del procedimiento, y aunque no se consiga un lavado completo de la calcificación, la fístula que originamos permite muchas veces la resorción posterior. En el caso de que se asocie con un tratamiento con ondas de choque, pensar en hacerlo siempre antes que en las ondas, porque si no el fraccionamiento de la calcificación impide su posterior aspiración, lo cual impide esta aspiración. Muy bien, muchísimas gracias por la atención.